Capítulo 31. Cuando la luz del sol de la mañana cayó sobre la cara de Ganyu, abrió los ojos en confusión. Pero tan pronto como los abrió, sintió dolor en la parte posterior de su cabeza. Extendió la mano con manos temblorosas para tocar la parte posterior de su cabeza, había un gran bulto allí. Rápidamente convocó a Crio para hielo el área y distribuyó su energía adeptal para reducir gradualmente la hinchazón. Sin embargo, Ganyu estaba confundido. ¿Qué planeaba hacer anoche? ¿Por qué hubo repentinamente una brecha en su memoria? ¿Podría ser porque ella había estado demasiado ocupada últimamente, haciendo que su memoria se fastidiara? Aunque Ganyu se sentía mentalmente mal, todavía tenía que ir a trabajar. Salir de la cama, vestirse y luego empujar la puerta. No se movería, aparentemente encerrado desde el exterior. Ganyu frunció el ceño, sintiendo que algo no estaba bien. Ella empujó nuevamente, confirmando que realmente estaba bloqueada. Ganyu probó la ventana a continuación, había sido clavado cerrado. A medida que la memoria de Ganyu regresó gradualmente, su expresión cambió drásticamente. Oh no, Sen la había engañado anoche. Ganyu inmediatamente canalizó su criopoder y pateó la puerta, en marca y todo. Pero ahora no había tiempo para preocuparse por la puerta destruida. Ganyu se apresuró directamente a la habitación de su hermano menor, esperando contra la esperanza. Pero en la puerta, sintiendo el aura de dos personas adentro, la luz se desvaneció de los ojos de Ganyu una vez más. No pude proteger nada. Ganyu abrió la puerta, y la espesa atmósfera que la saludó destruyó su último fragmento de esperanza. Sus pasos parecían pesaban miles de libras, pero Ganyu aún avanzó a la habitación de su hermano menor. De pie ante la cama, la expresión de Ganyu estaba más allá de un simple disgusto. Crioenergy irradiaba desde su cuerpo, y Frost formó capa por capa a sus pies. La cama, ya no podía llamarse cama. El marco de la cama se había desmoronado, dejando solo un colchón en el piso, donde Hyanin yacía acurrucado en el abrazo de Sen. Su expresión no era pacífica, incluso había un toque de miedo persistente. En comparación con la cara rosada y contenta de Sen, los labios de Hyanin estaban agrietados, e incluso se veía más delgado. Esto, ¿qué excesivo fue anoche? Ganyu se mordió el labio. Lo siento, hermano Junior, no pude proteger tu castidad. He fallado las enseñanzas del maestro. Debido a crioenergy de Ganyu, las dos personas en la cama, colchón, lentamente se despierta. Hermana mayor. La voz de Hyanin no tenía resonancia, extremadamente débil. Hyanin estaba realmente al borde de las lágrimas ahora. El placer momentáneo de anoche había revelado que la hermana Senior Sen no era inmortal, era un demonio. Ella lo había inmovilizado y no lo dejaba irse. No había funcionado ninguna cantidad de mendicidad. La premonición de Hyanin se había hecho realidad. Todo su cuerpo dolía, y partes de él incluso se habían entumecido. ¿Cuánto duró anoche? No podía recordar, solo sintiendo que su propia médula había sido casi drenada. Cuando estaba entrenando, felizmente había absorbido el crio y la energía negativa de su hermana mayor. Ahora, él había sido el que se agotó completamente. Din, tarea a largo plazo completada. Has hecho que tu hermana mayor sea tuya. El villano egoísta finalmente ha dado su primer paso para aprovechar a los demás. Recompensa, mayor capacidad de almacenamiento de elementos. 3. La voz del sistema sonaba sombría, claramente descontenta por perderse en el programa. Hyanin se quedó aún más en silencio. ¿Aprovechando a los demás? ¿No se había malinterpretado algo? Ahora necesitaba apoyarse en las paredes solo para caminar, y el sistema le decía que la tarea estaba completa. Y la recompensa era demasiado tacaño, su capacidad de almacenamiento parecía que solo había aumentado en 1 o 2%. Al ver el silencio de Hyanin, Ganyu malinterpretó nuevamente. El hermano Junior que había estado angustiado solo por ser besado con fuerza debe estar aún más traumatizado ahora, ¿verdad? En este punto, Sen también se sentó. Después de una noche, el comportamiento genial del inmortal había ganado un encanto de demonios, incluso llevando un toque del encanto de una mujer casada. Mientras Sen se sentaba, la manta se deslizó hacia abajo, revelando no solo las marcas en su cuerpo sino también el cuerpo de Hyanin cubierto de moretones azules y morados. Sen había sido demasiado contundente. Ella preguntó con preocupación, hermano Junior, ¿estás bien? Hyanin dijo, estoy bien. ¿Cómo si? Nada estaba bien, no quedó una caída, ¿realmente debería haber confiado en su premonición?
El cabello azul hielo de Ganyu ahora flotaba hacia arriba con su ira. ¿Te atreves a preguntar si Junior Brother está bien? Zen, lo has hecho bien por ti mismo. Zen se arrodilló obedientemente allí, aunque frunció el ceño ante la incomodidad de su cuerpo. Sin embargo, dado que ella ya había reclamado los primeros derechos, cualquier hermana senior tenía que decir que ahora no importaba. Ganyu miró a la pareja sin ropa, tomó varias respiraciones enojadas y finalmente dijo con frialdad. Vestirse. Salga conmigo. Con eso, sus tacones golpeaban mucho en el piso cuando ella salió primero. Zen abrazó a Hyeon-min una vez más, luego lo ayudó a vestirse. Hermana senior Ganyu, por favor no culpes a la hermana senior Zen, en realidad yo. Hyeon-min no pudo soportar ver a Zen arrodillarse allí e intentó suplicarla. Ganyu miró a Hyeon-min, su mirada suavizándose pero en su mayoría llena de autoprudente. Hermano Junior, eres la víctima, no necesitas decir más. Sé que eres amable y quiero poner excusas para Zen, pero este asunto es muy serio. Hagamos esto, sales primero y tendré una buena charla con Zen. Hablando así, ella envió a Hyeon-min sin espacio para discusiones. Hyeon-min miró la puerta cerrada, abrió la boca para hablar y trató de abrirla nuevamente, solo para encontrar que la puerta había sido sellada con artes crioadeptales desde el interior. Incapaz de abrirlo, solo podía irse con preocupación por ahora. Después de una noche de esfuerzo, ni siquiera había desayunado, vacío de varias maneras, primero necesitaba llenar su estómago. Pero con su primer paso, sus piernas se debilitaron y casi cayó de rodillas en la calle. Hyeon-min suspiró y solo pudo caminar mientras se apoyaba contra la pared. ¡Qué vergonzoso! ¿Qué explicación tienes? Lo que hiciste fue criminal. Ganyu miró a Zen antes que ella, su mirada helada todavía fijada en Zen. Zen dijo, no me arrepiento, además, el hermano Junior y yo estábamos mutuamente dispuestos. Ganyu fumó, tú, ya has corrompido a un hermano Junior como este, y aún así no muestras remordimiento. Zen parecía confundido, pero Lady Ginger dijo que cuando conoces a alguien que te gusta, deberías tomar la iniciativa. Ella me enseñó todos estos métodos. Ganyu se quedó en silencio y luego apretó los dientes. ¿No es de extrañar que Zen haga algo tan escandaloso? ¿Entonces alguien le había estado enseñando? Capítulo 32. A pesar de los errores de Zen, la habían extraviado. Pero el castigo aún era necesario. Sin embargo, Ganyu era, después de todo, una persona gentil. Hacer que Zen se arrodillara en el suelo frío durante tanto tiempo ya era bastante duro. Teniendo en cuenta que Zen acababa de perder su inocencia, y con su corazón puro, sin comprender las leyes, la habían extraviado. Por lo tanto, el corazón de Ganyu se suavizó. Ella dejó que Zen se levantara y volviera a descansar. Sin embargo, absolutamente no se pueden tomar tales libertades antes de que el joven discípulo llegue a la mayoría de edad. Zen, habiendo cumplido su deseo de todos modos, estuvo de acuerdo. Ganyu se sentó solo, de repente dejando escapar una risa autocrítica. Parecía que no era adecuada para el papel de un padre estricto, sino como una madre gentil. Sin embargo, Ginger, si bien Ganyu no pudo ser duro con su propia gente, con extraños, esa era una historia diferente. Hyeon-min caminó solo en la calle, apoyándose contra la pared. La juventud una vez enérgica se había vuelto frágil, pareciendo aún más lamentable. Al caminar por la calle, muchas hermanas mayores y jóvenes se le acercaron. Le preguntaron si necesitaba ayuda, o si le gustaría conocerlos. Si no fuera por los guardias de Miyelit cerca, podría haber escenarios de, mi casa es bastante espaciosa, puedes descansar allí si estás cansado. Es broma, incluso en su estado actual, Hyeon-min no era alguien que la gente común podría aprovecharse. Anfitrión, eres realmente patético, ¿te agotaste por completo? La voz del sistema era algo alegre. Hyeon-min apretó los dientes, cállate. La constitución de la hermana mayor es terriblemente poderosa, ¿cómo puedes culparme? Mi cintura y mis caderas no han descansado en toda la noche, poder caminar mientras apoyarme contra la pared ya es uno de cada 10.000. Además, ni siquiera te he mencionado todavía. En otras novelas, los protagonistas pueden luchar contra los jefes, patear a otros personajes, abrazar las bellezas de izquierda a derecha, y pasar noches con cientos de mujeres sin cansarse. ¿Cómo es que es diferente con tu sistema? ¿Qué tiene eso que ver eso con nuestro lindo y encantador sistema de Academia de Gatos? Esos son los sistemas senior de la Academia FL. Entonces, ¿de qué sirve? Para agregar diversión para el anfitrión, halagar al anfitrión, ocasionalmente desordenar las cosas,
¿No puede agregar alguna dificultad y experiencia? Puedes morir ahora, dijo Jiannin a través de los dientes apretados. Pensando en su orgullo masculino, decidió que no debía caminar mientras se apoyaba contra la pared. Entonces soltó su mano y dio su primer paso firmemente. Luego perdió su equilibrio. Debido a que estaba charlando con el sistema, no había notado el paso que apareció frente a él. Jiannin se sorprendió. Sistema, almohadilla $. Realmente estás agregando dificultad y creando problemas. Justo cuando Jiannin se preparó para la caída, cayó en un suave abrazo. ¿Jiannin? ¿Cómo te debiste tan débil después de unos pocos días? Sonó una voz familiar. Jiannin levantó la vista para ver a la cabeza de gato púrpura, la famosa estrella de Yueng, Keqin. Lady Keqin, lo siento mucho. Jiannin rápidamente se alejó de los brazos de Keqin. Keqin no parecía encontrar nada inapropiado al respecto. En cambio, ella lo examinó de cerca. ¿Te gustaría explicar? Tengo curiosidad, el trabajo en Yuei Pavilion no debería ser tan exigente. Jiannin inmediatamente se avergonzó, no es nada, nada. No podía decir que haya sido drenado por su hermana mayor. No solo sería vergonzoso, sino que también sabía lo suficiente sobre las leyes de Liyue para no querer que su hermana mayor fuera arrestada. Keqin dijo, bueno, me dirijo al restaurante Banmin para almorzar. ¿Quieres que te ayude a caminar allí? Eso sería perfecto, también estaba planeando ir al restaurante Banmin. Jiannin dijo, tengo mucha hambre. Keqin se volvió aún más perplejo. Esto, no debería un discípulo de Adeptus tan débil, ¿verdad? Déjame ayudarte a caminar. Keqin apoyó a Jiannin mientras caminaban hacia el restaurante Banmin. Las jóvenes y mujeres al lado de la carretera, al ver al joven llevado, estaban bastante decepcionados. Pero al verlo fue la estrella de Yueng, inmediatamente renunciaron a cualquier idea de unirse a ellos. La hermana Lan, que pasó, vio la combinación de Keqin y Jiannin y mostró una sonrisa de conocimiento. Efectivamente, Lady Keqin se había enamorado de él. Además, eran de hecho una pareja perfecta, talentosa y hermosa. Incluso solo mirando sus apariciones, Lady Keqin podría ser la que se case. La hermana Lan había decidido, este era un barco que definitivamente apoyaría. Hermana Lan, ¿por qué parece que sabes algo? Cuéntanos. Otras chicas del gremio de los aventureros preguntaron con curiosidad. La hermana Lan dijo, por supuesto. Déjame decirte, pero no lo extiendas. La última vez que este joven llegó al gremio de los aventureros. Mientras la hermana Lan hablaba, estas jóvenes escucharon atentamente. Ocasionalmente jadean con sorpresa, sus caras se pusieron rojos. Sentado en el restaurante Banmin, Jiannin suspiró aliviado tan pronto como su trasero tocó la silla. Xiangling no estuvo aquí hoy, y este hombre de mediana edad a quien Keqin llamó Chef Mao parecía ser el padre de Xiangling. Después de pedir algunos platos simples, los dos se sentaron cara a cara, mirándose el uno al otro, creando una atmósfera bastante incómoda. Los jóvenes deberían ejercer más. Mira lo débil que te has vuelto. Keqin sintió que, dado que era el discípulo junior de Ganyu, y posiblemente el futuro compañero de Ganyu, mostrar cierta preocupación podría ser una forma de comenzar una conversación. Jiannin dijo, sí. Keqin preguntó casualmente, por cierto, Ganyu se fue esta mañana. ¿Sabes por qué? Probablemente estableciendo cuentas con la hermana Senior Sen. Jiannin pensó en silencio. Pero él dijo, tal vez porque la hermana mayor Ganyu estaba demasiado cansada anoche. 1. Usar esto como razón debería funcionar, ¿verdad? Después de todo, la hermana mayor Ganyu había estado muy cansada del reciente rito de descensión. Sin embargo, Jiannin había pasado por alto un punto. Ganyu, que generalmente trabajaba horas extras, no había estado trabajando horas extras en los últimos días. ¿Cómo podría estar cansada del trabajo? Al menos eso es lo que Keqin pensó que era imposible. Entonces ella no pensó en esa dirección. Keqin cayó en pensamiento. Ganyu estaba muy cansado anoche, luego se fue por la mañana. Jiannin se ve tan débil, Keqin se congeló como un pensamiento increíble apareció en su mente. ¿Podría ser que Ganyu violó la ley anoche? ¿Y dejó a este pobre niño en un estado tan débil? ¿Eso significa, en una noche? Ganyu, realmente no eres humano. Bueno, Ganyu realmente no es humano. Keqin miró a la juventud de cara pálida y de aspecto enfermizo que ella y sintió un rastro de simpatía. Pero sobre todo confusión. ¿Son todos los discípulos de Adeptus tan aterradores?
Capítulo 33. Cuando Kekin se fue, se sintió un poco como si estuviera huyendo en pánico. Aunque Hyeon-in lo encontró bastante desconcertante, ella había pagado su comida después de todo, por lo que no se detenía en eso. Después de comer su relleno, Hyeon-in sintió que su fuerza regresaba. Al menos ya no necesitaba caminar mientras se apoyaba contra las paredes. Hoy, Hyeon-in no quería ir a trabajar. Hermana Senior Sen, bueno, sinceramente, estaba realmente asustado. Entonces, subconscientemente, temía conocerla. Mientras caminaba, se encontró en el territorio de Gwanseng Funeral Parlor. Hola, joven. Te ves pálido como un fantasma, con labios blancos, claramente en mala salud. Para evitar cualquier accidente, ¿le gustaría comprar un paquete funerario de Gwanseng? Una voz enérgica sonó. Hyeon-in dijo reflexivamente, no, gracias, no lo necesito. ¿Realmente hubo tantos vendedores en Teyvat? Girándose, vio a una joven delgada con una parte superior marrón oscuro, un sombrero y pantalones cortos de pie ante él. La niña parecía traviesa, con cabello castaño atado en colas gemelas colgadas detrás de ella. 4. La característica más llamativa fue primero sus piernas justas expuestas audazmente al aire. Aunque son jóvenes, solo esas piernas mostraron una gran promesa para el futuro. Si bien su pecho podría faltar, sus piernas eran largas. Además, sus alumnos tenían forma de flor de ciruela, dándole una belleza única. La joven dijo, no seas tan absoluto. Todos necesitan un paquete Gwanseng. La preparación temprana nunca es algo malo, ¿verdad? Además, joven, realmente no te ves bien. Hyeon-in se quedó en silencio por un momento, realmente no lo necesito, solo necesito descansar. ¿Y tú eres? La niña golpeó su pecho con orgullo y se presentó. El nombre de este director permanece sin cambios mientras se sienta inmóvil, el 77 grados director de Gwanseng Funeral Parlor, Utao. ¿Utao? ¿Director de Gwanseng? Hyeon-in se sorprendió, recordando que el señor Songli la había mencionado. Recuerdo que Gwanseng es una organización fúnebre, ¿verdad? ¿Realmente puedes promocionarlo así? Hyeon-in fue atónito. ¿Qué debería haber sido una organización solemne y digna que tenía una niña tan joven y demasiado enérgica como directora? ¿El señor Songli realmente no estaba bromeando? Utao dijo, jeje, esto se llama mantener al día con los tiempos. Este es un marketing auténtico. El crecimiento y el éxito de Gwanseng Funeral Parlor depende de mí, el director. Hyeon-in dijo, está bien, pero realmente no lo necesito. Nuestros descuentos son muy generosos, déjame decirte. Utao pested Hyeon-in. Hyeon-in sintió un dolor de cabeza. No es de extrañar que dijeran que incluso el señor Songli tuvo problemas para tratar con este director, tampoco pudo manejarla. Eso es suficiente, director. Este caballero es mi invitado, así que por favor no lo molestes. Él realmente no necesita nuestros servicios. Finalmente, la suave voz de Songli llegó al rescate de Hyeon-in. Solo entonces Utao cedió, muy bien, pero si alguna vez piensas en conseguir un paquete, asegúrate de venir a buscarme. Aquí está la tarjeta de presentación de Gwanseng, con ella, puede obtener un descuento a mitad de precio en su segunda lápida. Sin esperar una respuesta, metió una tarjeta de presentación en la mano de Hyeon-in. Utao puso sus manos detrás de su espalda y se alejó. Tengo que ir a promover el negocio en otro lugar. Beg Ilichurl se enfermó, el segundo Ilichurl revisado, tercer Ilichurl. La extraña rima de guardería de Utao se desvaneció cuando se fue más lejos. Mis disculpas, Hyeon-in. El director no significa no hacer daño, está demasiado extrovertida, dijo Songli lentamente a Hyeon-in. Está bien, puedo decir, respondió Hyeon-in. Songli examinó a Hyeon-in, mostrando de repente una misteriosa sonrisa, luego dijo, aunque no estoy en condiciones de interferir con su vida privada, como anciano, debería recordarles. Ambos todavía son jóvenes. Hyeon-in se congeló, luego su rostro se puso rojo brillante. ¿El señor Songli lo había descubierto de inmediato? Hyeon-in solo quería encontrar una grieta en el suelo para arrastrarse. ¿Cuál fue este sentimiento de hacer algo en secreto debajo de las portadas por la noche, solo para que un padre lo exponga inmediatamente? Songli no persiguió más este tema vergonzoso. Entra, he preparado té, es para la restauración y la recuperación. Como discutimos la última vez, tengo mucha curiosidad por la historia de su mundo. Los dos se sentaron a la mesa, y antes de contar historias, Hyeon-in bebió un poco de té,
inmediatamente sintiendo que el calor se extendió a través de su cuerpo y su espíritu mejoró considerablemente. ¿Qué le gustaría saber, señor Zhongli? Jian Nin preguntó. Zhongli reflexionó por un momento, luego dijo, tome lo que mencionó antes, sobre un mundo completamente gobernado por humanos sin intervención divina. Cuéntame sobre algunos países típicos, y específicamente sobre tu patria original que dices que es similar a Liyue. 1. Jian Nin asintió, muy bien, señor Zhongli. Mentalmente, pateó su sistema. Deja de jugar muerto, saca la información para mí. Bueno. Durante la tarde, Jian Nin narró vívidamente historias de varias dinastías. Entre ellos, valía la pena contar el periodo de 3 reinos al final de la dinastía Han y los asuntos de la dinastía Min. 2. Zhongli se sintió profundamente conmovido. ¿Tal historia conmovedora? Realmente hace un anhelo verlo. Había anhelo en los ojos de Zhongli. 1. Aquellos espíritus libres que afirmaron ser las figuras más destacadas de todos los tiempos, aquellos que comandaron con una autoridad audaz y aquellos que mostraron lealtad absoluta a sus señores, incluso a muerte. Además, esa historia de conquistar el mundo comenzando con solo un tazón roto, incluso las novelas no se atreverían a escribir esas historias. Junto con su anhelo, Zhongli todavía estaba desconcertado por algunas cosas. ¿Por qué siempre estaba peleando? Sin embargo, en lo que llamas los tiempos modernos, ¿no hay más guerras a gran escala? Jian Nin dijo, en asuntos del mundo, la división debe conducir a la unidad y la unidad a la división, ese es el orden natural. En cuanto a por qué no hay grandes guerras en los tiempos modernos, él sonrió, porque hay armas de destrucción masiva como bombas nucleares. Puede que no pueda derrotarte, pero puedo arrastrarte de regreso a la edad primitiva conmigo, o incluso hacer que todo el mundo compartiera el destino del cielo. Zhongli reflexionó sobre esto, ya veo, gracias por hoy, he aprendido mucho. Deje que este elemento geo sea su recompensa por esta época. Diciendo esto, cristalizó lo que parecía ser un elemento geográfico aún más sustancial que antes frente a Jian Nin. La cara de Jian Nin se iluminó, esto es demasiado amable. Pero su inconscientemente alcanzando la mano no parecía pensar que sí. Mientras lo absorbía, Jian Nin se dio cuenta de que este elemento geográfico no era simple, era más poderoso que antes, incluso más puro de lo que su hermana senior de medio adeptus, medio humana, Ganyu poseía. Como se esperaba de un verdadero adeptus. Después de que se separaron, el té todavía estaba cálido, Zhongli se sentó allí en silencio. Después de mucho tiempo, finalmente suspiró. Parece que este asunto requiere una consideración cuidadosa. Zhongli decidió tener intercambios más frecuentes con Jian Nin en el futuro. Capítulo 34. Después de un día ocupado de trabajo de campo, Keqin regresó al Yuei Pavilion, planeando trabajar horas extras en papeleo por la noche. Sin embargo, se encontró con Ganyu, que estaba radiante de alegría como si hubiera resuelto un asunto preocupante. El corazón de Keqin saltó un ritmo. ¿Podría ser que el secretario de Yuei Pavilion había violado a sabiendas la ley? Keqin le preguntó tentativamente a Ganyu, «Ganyu, ¿de qué se trata?» Ganyu respondió, «No es nada, solo que finalmente puse una idea repentina en acción». El corazón de Keqin gritó en alarma, pensando que esto debe significar que le había hecho algo al pobre Jian Nin. 2. Mientras tanto, Ganyu se sintió algo aliviado. Porque esa tarde, ella había obligado a la tienda de cerámica de Jinger a cerrar temporalmente usando varias razones como violaciones de seguridad contra incendios. Incluso había multado a Jinger una suma de dinero. Aunque no pudo castigar a sus compañeros discípulos, Jinger, que era el instigador y al menos podría considerarse cómplice, absolutamente necesario para ser severamente castigado. Después de una tarde ocupada, Ganyu se sintió satisfecho, después de haber desahogado su ira indefensa. Ganyu, con respecto a este asunto, haré la vista gorda esta vez, pero si es posible, trate de no hacer esas cosas en el futuro. Keqin sugirió muy sinceramente. Al menos espera hasta que él haya crecido, pensó. Ganyu se sorprendió. Su primer acto de usar un cargo público con fines privados en miles de años, aunque legal y conforme, todavía estaba impulsado por motivos personales. ¿Keqin ya sabía sobre esto? Como se esperaba de la Liyue Kixin. Ganyu dijo, no te preocupes, Keqin, no volverá a suceder. Keqin murmuró para sí misma que, por supuesto, no volvería a suceder, ya que ya estaba hecho. Pero Ganyu había trabajado duro para Yuei Pavilion y Liyue durante miles de años. Algunas cosas solo necesitaban ser manejadas con discreción. Keqin dijo,
mientras lo entiendas. Voy a ir ahora. Con eso, se fue, mientras Ganyu dejó escapar un suspiro de alivio y le dio unas palmaditas en el pecho. Gracias a Dios. Si incluso el normalmente estricto Kekin dijo esto, el otro Kixin probablemente tampoco diría nada. Sin embargo, ella realmente no debería usar su posición para asuntos personales nuevamente. Ganyu fue al pabellón Yuei para manejar algunos documentos, luego empacó algo de comida del restaurante Banmin antes de regresar a su residencia. A su pequeño Junior parecía gustarle la cocina del restaurante Banmin, para que pudieran comer allí a partir de ahora. Pequeño Junior, estoy de vuelta. ¿Qué estás haciendo? Ganyu preguntó con una sonrisa mientras abría la puerta. Jiannin dijo, hermana mayor, durante el rito de la descensión, ¿podría ir allí para ver? Ganyu respondió con una suave sonrisa, por supuesto. Usted y Zen pueden venir conmigo al área interior. Como discípulos del Adeptus, eres considerado juniors de Rex Lapis, por lo que nadie cuestionará tu presencia en el área interior. Gracias, hermana mayor. La emoción parpadeó en los ojos de Jiannin. Rex Lapis, había oído hablar de él cuando entró por primera vez en este mundo. Como el dios de Liyue, que fue modelado después de su patria, naturalmente sintió un sentido de pertenencia y curiosidad por Rex Lapis. Sin embargo, en los 2 años desde que había estado aquí, no había visto a Rex Lapis ni una sola vez. Esta vez, tuvo que encontrarse con él al menos una vez. Este año, ¿no estaba Kekin a cargo del rito de la descensión? Al ver la feliz expresión de Jiannin, Ganyu también estaba encantado. Parecía que su junior no había sido traumatizado. Entonces, la mirada de Ganyu cayó sobre Zen, su sonrisa se desvaneció gradualmente. De repente suspiró y dijo, comemos. Esto no volverá a suceder, Zen. Zen asintió y se sentó con ellos. Durante los siguientes 2 días, Ganyu no se había visto en ninguna parte, y había llevado a Zen con ella. Jiannin, sin nada que hacer, pasó su tiempo contando historias a Zhongli mientras aprendía técnicas de lanza y control de elementos geográficos de él. Para sorpresa de Jiannin, su progreso con el elemento geo en estos 2 días de entrenamiento superó lo que había aprendido en un año con su hermana mayor. Esto confirmó aún más su creencia de que Zhongli debe ser un adepto excepcional. Hoy fue el último día de entrenamiento, ya que mañana sería el rito de la descensión. Justo cuando Jiannin estaba a punto de irse, Zhongli de repente preguntó. Jiannin, ¿en qué crees que se convertiría Liyue sin Rex Lapis? Jiannin quedó atónito, luego dijo, Liyue perdería su disuasión militar absoluta contra las amenazas externas. ¿Qué pasaría si Liyue pudiera superar la amenaza de los demonios a través de su propio poder? Jiannin respondió, de lo que he leído en los textos, los demonios varían en fuerza, e incluso con los adepti presentes, tratar con demonios probablemente costaría muchas vidas humanas. Rey contra el rey, general contra el dios demonio contra el dios demonio, esta es una verdad inmutable. Incluso si pudiéramos repeler a los demonios, ¿qué entonces? Agotar nuestros recursos 1 o 2 veces conduciría a una muerte lenta. 1. Jiannin suspiró y continuó, después de todo, Teyvat sigue siendo un continente gobernado por dioses demonios. Durante la guerra del Archon, los países sin dioses demonios fueron absorbidos por otros, y creo que sigue siendo lo mismo ahora, es solo cuestión de tiempo. No olvides que la vida útil humana es muy corta en comparación con los dioses demoníacos, y no puedes garantizar que cada generación de la Liyue Kixin sea sabia gobernantes. Zhongli se quedó en silencio, pareciendo contemplar algo. Jiannin se inclinó ante Zhongli con la cortesía de un discípulo y se fue. Este también fue el requisito de Zhongli en los últimos 2 días. Habiendo aprendido sus técnicas de lanza, artes adeptales e incluso su elemento geográfico, era apropiado mostrar el respeto de un discípulo. El viento de otoño silbó tristemente. Después de mucho tiempo, Zhongli finalmente suspiró. La carga es pesada y el camino es largo, pero tal vez todavía hay una posibilidad. Hermana mayor Ganyu, hermana mayor Zen, estoy de vuelta. ¿Dónde está la hermana senior Ganyu? Al regresar a casa, Jiannin encontró solo a Zen sentado en silencio solo, sin señales de Ganyu. Zen dijo, la hermana parece estar lidiando con algunos problemas en el rito de preparaciones de descensión. Algo salió mal con los subordinados, por lo que podría necesitar pasar la noche para manejarlo. ¿Qué? Jiannin dijo, ¿eso es tan difícil? Zen explicó, escuché que la hermana en realidad no necesitaba estar allí, pero estaba preocupada y quería supervisar, así que esta noche somos solo nosotros 2 para cenar.
Jiannin asintió, ya veo, bueno, comamos entonces. Después de la cena, Jiannin quería acostarse temprano ya que mañana sería el bullicioso rito de descensión. Sin embargo, mientras intentaba regresar a su habitación, una mano fuerte pero suave lo agarró. Girándose, vio a Zen, su rostro ligeramente sonrojado, luciendo increíblemente hermoso. Zen dijo torpemente, hermano Junior, hermana no está aquí hoy, yo. Mirando la expectante expresión de Zen, Jiannin entendió. A su alrededor, Zen tenía solo dos modos además de su estado tranquilo. Hambriento y seductor. Y ahora, ya se habían comido. Jiannin apretó los dientes, listo para acompañar a su hermana mayor incluso a costa de su vida. Capítulo 35. Al día siguiente, Jiannin se sentó en la cama, frotando su entumecimiento y le preguntó al sistema. ¿Cuándo podré hacer cargo por una vez? Teóricamente hablando, cuanto más fuerte te vuelvas y cuanto más absorbas, más pronto llegará ese día. ¿No has notado que no necesitas apoyarte contra la pared para salir de la cama hoy? Eso es gracias al elemento Geo. El sistema explicó. Bien. Jiannin observó a Zen en la espalda mientras se ataba el cabello, tomando su voluptuosa figura con sus proporciones perfectas. Solo su silueta solo podría cautivar a innumerables admiradores, sin mencionar su impresionante cara y su comportamiento frío y elegante. Sintiendo la mirada de Jiannin, Zen se volvió perplejo. ¿Quieres más? Zen siempre dijo su mente, honesta a una culpa. Pero esto fue demasiado para Jiannin para manejar. Rápidamente dijo, no, estamos llegando tarde, el rito de descensión está a punto de comenzar. Zen asintió, terminó de vestirse y ayudó a Jiannin a vestirse antes de entregarle casualmente un cordón rojo. Hermano Junior, ayúdame. Jiannin. Muy bien. El rito de descensión fue posiblemente el evento más grande en Liyue Harbor. Mirando a las multitudes que se dirigían a Yujing Terrace, la gran mayoría eran lugareños de Liyue Harbor. Por supuesto, también había muchos turistas y comerciantes que habían venido de lejos para presenciar el evento. Al ver los estrictos controles de seguridad y las colas ridículamente largas, Jiannin no pudo evitar maravillarse. ¿Cuánto tiempo tardaría en superar esta línea? ¿Fue Rex Lapis realmente tan carismático? Afortunadamente, gracias al pase especial de Ganyu, los dos llegaron al área interior del rito sin ningún obstáculo. Ganyu se sintió aliviado al ver a sus discípulos junior llegar a tiempo. ¿Estás aquí? Justo cuando Ganyu estaba a punto de decir algo, notó las marcas en el cuello de su hermano menor. Estas marcas parecían familiares, y estaban frescas. La mirada de la dama Kilin se agudizó. De repente se giró para mirar a Zen. Aunque la cara de Zen permaneció inexpresiva, sus ojos culpables traicionaron sus verdaderos pensamientos. Ganyu apretó los dientes y los puños. Zen, realmente lo hiciste, aprovechando cuando bajé la guardia anoche, ¿no? Yendo a la segunda ronda, ¿tú? ¿Señor Sister? Al ver a Ganyu inexplicablemente enojado, Jiannin estaba confundido. Ganyu respiró hondo, pequeño hermano junior, dime, ¿se forzaron sobre ti de nuevo? Jiannin quedó atónito, luego entendió a dónde y su rostro se enrojó. No, hermana mayor, Zen realmente no me obligó a mí, yo también estaba dispuesta. Habiendo aprendido de Zen anoche por qué Ganyu había estado tan enojado, Jiannin explicó rápidamente. ¿En realidad? Ganyu preguntó sospechosamente. Jiannin tomó la mano de Zen por su propio acuerdo. Sí, la hermana mayor y yo estamos enamorados el uno del otro. Ganyu finalmente asintió, veo, eso es bueno entonces. Al menos no habría tiempo en la cárcel. Además, si estuvieran realmente enamorados, ¿qué tipo de persona sería ella para interferir? ¿Un discípulo senior malicioso? Los pensamientos de Ganyu eran más simples ahora, siempre y cuando no produjeran un poco de Jiannin antes de cumplir 16 años, todo estaría bien. Sin embargo, mientras miraba hacia otro lado, atrapó la débil sonrisa de Zen, y peor, entendió su significado. Gané. Eso es lo que estaba diciendo Zen. Ganyu se sintió perplejo. ¿Con quién ganaste? ¿A quién te estás presumiendo? Y por alguna razón inexplicable, Ganyu se sintió molesto. Sin embargo, el Yuen ya había preparado todos los procedimientos para el rito de la descensión, y el tiempo auspicioso había llegado para dar la bienvenida a Rex Lapis. Solo entonces, Ganyu se detuvo de continuar su conversación con Zen, planeando tener una discusión adecuada después de que regresaron. Ningguang, de pie debajo de la plataforma alta del rito,
había sido testigo de todo lo que sucedió con el grupo de Ganyu. Lo encontró bastante inesperado. Parecía que los sentimientos de Ganyu no eran tan simples después de todo, por lo que parece, ¿fue un triángulo amoroso entre tres compañeros discípulos? Una escena tan dramática era rara incluso en miles de años. Tres discípulos adeptales, un medio adeptus medio humano, uno con talento extraordinario y un visitante de más allá. Honestamente, Ningguang pensó que podría prestar más atención a los asuntos entre estos tres, tratándolo como una historia entretenida para distraer de su tedioso trabajo. La secretaria de Keqing le recordó, y ella asintió ligeramente, su delicada cara llena de solemnidad. Sus labios rojos se separaron y su voz seria sonó. La hora auspiciosa ha llegado, damos la bienvenida a Rex Lapis. Mientras hablaba, un Lightning Sigil ingresó al caldero ritual gigante, seguido de la sensación de un contrato pesado. Aunque era un elemento relámpago sigil, permitió que todos los presentes sientan el pesado elemento geográfico de Rex Lapis. El elemento geo fue tranquilizador. La luz dorada llenó el cielo, haciendo que todas las nubes brillen como el oro, acompañado de un sentido de la historia antigua. Los ciudadanos de Liyue circundantes mostraron expresiones fervientes, y algunos incluso gritaban, Lord Rex Lapis. Los turistas y comerciantes visitantes miraban con los ojos muy abiertos, su sorpresa evidente. Todos se apagaron el cuello, temerosos de perder incluso un momento. Este fue el Geo Archon después de todo, ver a un dios fue una experiencia única en la vida. Jianning frunció el ceño, ¿por qué este elemento Geo se sentía tan familiar? Pero no tenía tiempo para pensar más. En las nubes, una criatura con cuernos con forma de ciervo, cabeza en forma de camello, ojos con forma de conejo, cuello con forma de serpiente, barriga en forma de almeja, escamas de pescado, garras en forma de águila, patas de tigre y orejas con forma de buey con buey una vez en el aire antes de pasar por encima de la plataforma alta. Este era realmente el dragón como lo describen nuestros antepasados. ¿Era Rex Lapis Morax un dragón chino? Jianning estaba emocionado. Por supuesto, el dios de Liyue debería aparecer como un dragón. Bienvenido, Rex Lapis. Todos los presentes se inclinaron respetuosamente, con solo unos pocos creyentes extremadamente fervientes arrodillados en ambas rodillas. Se dijo que el propio Morax había declarado una vez que arrodillarse era innecesario, un arco sería suficiente. La cabeza del dragón de Morax no mostró expresión, sus pensamientos desconocidos. Keqing continuó el procedimiento. ¿Puedo preguntar, Rex Lapis, ¿tiene alguna crítica de los asuntos del año pasado? Liyue es pacífica, su gente vive y trabaja en la satisfacción, y el Kixin se ha conducido bien. Se abrió la boca del dragón, una voz profunda que ni el hombre ni la mujer resonaban. Entonces puedo preguntar, Rex Lapis, ¿tienes nuevos pedidos para el próximo año? ¿Qué dirección debe tomar Liyue? Los ojos del dragón de Rex Lapis miraban a Keqing, diciendo. Continúa como antes, sigue avanzando. Jianning sabía que estas dos preguntas y respuestas eran básicamente todo. Pensar que solo aparecer durante tan corto tiempo requería preparaciones tan largas de las que se encuentran a continuación. Parecía que el viejo Lord Rex Lapis era bastante particular sobre la ceremonia. Jianning pensó en silencio. Capítulo 36. Justo cuando todos pensaron que el siguiente paso sería la partida del señor o la ceremonia final de inspeccionar el puerto de Liyue. Algunos ciudadanos de abajo rezaban en silencio a Rex Lapis por su riqueza y prosperidad. Sin embargo, Keqing dio un paso adelante, haciendo que Ningguang a continuación mostrara una expresión que parecía decir, como se esperaba. Keqing preguntó con seriedad, si puedo preguntar, Lord Rex Lapis, esta pregunta no me resulta como el Yueng, sino como ciudadano de Liyue. Mi señor, has protegido a Liyue durante 1000 años, pero ¿qué pasa con los próximos 1000 años, 10.000 años o 100.000 años? ¿Seguirá siendo el mismo? Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, la atmósfera se congeló, luego estalló como gotas de agua fría que cayeron en aceite hirviendo. Se produjo el caos. Entre los presentes, algunos eran contemplativos, algunos se burlaron, pero la mayoría eran ciudadanos Liyue llenos de dudas e ira. Yueng, ¿qué estás diciendo? ¿Estás cuestionando a Rex Lapis? Algunos incluso estallaron en maldiciones directas. ¿Qué tipo de Yueng eres? Atrías a cuestionar a Rex Lapis, no eres digno de ser uno de los Kixin. La escena se volvió tan ruidosa como un mercado. Si no fuera por el Miyelit reteniendo a las personas y la presencia de Rex Lapis, algunos podrían haberle arrojado huevos y verduras. Rex Lapis permaneció en silencio,
simplemente mirando al Yueng que se paró tan recto como una lanza. El Yueng no mostró miedo, mirando firmemente el Geo Archon. J.E. Rex Lapis dejó escapar una risa suave, como un silenciador, haciendo que todos los presentes se callaran. ¿Estaba Rex Lapis a punto de mostrar enojo, o tenía algo más que decir? Todos los presentes estaban extremadamente ansiosos. Aunque estaban enojados con las palabras irrespetuosas del Yueng, interrumpir o maldecir mientras que Rex Lapis hablaba sería una ofensa aún mayor. Tales fueron los pensamientos de quienes presenciaron el contrato. Rex Lapis dijo lentamente: Yueng, esta pregunta debe ser respondida por usted, por el Kixin y por la gente de Liyue. Con eso, su forma de dragón se elevó hacia arriba, desapareciendo una vez más en las nubes. El rito de descensión de hoy seguramente se volvería legendario. El Yueng cuestionó públicamente a Rex Lapis, y en lugar de castigarla, dejó una profunda contracuestión. Esta fue la primera vez en miles de años que Rex Lapis había devuelto una pregunta a la gente de Liyue. Aunque el Yueng no fue reprendido por Rex Lapis, esta acción la empujó a los ojos de la tormenta. Algunos la apoyaron, otros permanecieron neutrales, pero más estaban expectando o pidieron enojado para su renuncia. Sin embargo, los otros miembros de Kixin suprimieron estas voces. Aún así, el Yueng, que ya era impopular debido a sus altas demandas en sus subordinados, se encontró en una posición aún más incómoda. Muchas grandes asociaciones comerciales comenzaron a aislar sutilmente a Kekin. Si esto se debió a su falta de respeto hacia Rex Lapis u otros motivos seguía desconocido. Esto es irritante. Usando tales excusas para retrasar, ¿creen que no tengo temperamento? Después del rito de descensión, Jiannin y los demás regresaron a su vida diaria. Ganyu continuó su trabajo como secretaria, ya no se preocupa por Zen y Jiannin, aunque dejó de trabajar horas extras. Ella advirtió a los dos que no causen ninguna muerte por el momento. El propio Jiannin, queriendo aprender más mientras joven, continuó siguiendo a Ganyu. También sin trabajar horas extras. En cuanto a Zen, se convirtió en un habitual en el gremio de adventurers, y al igual que las mujeres comunes, aprendieron a cocinar, limpiar y lavar la ropa, sin usar artes adeptales, sino hacer todo ella misma. Poco a poco, sus expresiones se volvieron más variadas, aunque solo alrededor de Jiannin. Hoy, Kekin irrumpió en la oficina de Ganyu, entregándole algunos documentos. Un sitio de construcción, a pesar de tener todas las firmas, fondos y personal en su lugar, no comenzó a trabajar, citando varias razones. Kekin sabía que era por sus palabras irrespetuosas. Tal vez pensaron que no permanecería como Yueng. Entonces, Kekin llamó a Yanfei, el experto legal más formidable de Liyue Harbor, para calcular las sanciones por incumplimiento del contrato si continuaban retrasando. Solo entonces firmaron y comenzaron a trabajar. Pero firmaron, Lady Kekin. El tono de Ganyu era genial, mostrando más distancia en su dirección en comparación con antes. Tanto Kekin como Jiannin entendieron por qué. Como el descendiente de Rex Lapis y un adepto que luchó durante la guerra del Archon, Ganyu vio a Rex Lapis como un anciano y veneró profundamente a este líder concienzudo de los adepti. Por lo tanto, las palabras de Kekin disgustaron mucho a Ganyu. Si bien no obstruiría asuntos laborales, su actitud se había vuelto notablemente más distante. Jiannin intentó rápidamente mediar. Kekin, solo déjalo aquí, estoy a cargo de la primera revisión del documento. Kekin asintió, entendió, pero Jiannin, todos han estado diciendo que su capacidad laboral es excelente últimamente. Eres tan joven, ¿te gustaría entrenar debajo de mí? Kekin actualmente tenía la falta de personas capaces y buscaba ansiosamente talento. Antes de que Jiannin pudiera responder, Ganyu dijo firmemente, eso no será necesario. Mi hermano marcial puede entrenar y aprender bien a mi lado. No es necesario molestar al Yueng. Kekin no persistió, solo asintió y se fue, teniendo más trabajo que atender. Ganyu observó la figura de salida de Kekin con cejas fruncidas. Primero no respeto a Rex Lapis, y ahora tratando de cazar a su hermano marcial. Esto fue realmente demasiado. Hermana mayor, cálmate. En realidad, Kekin no tiene intenciones malas. Sus palabras anteriores a Rex Lapis eran solo por consideración adicional para Liyue. Jiannin dijo. Entiendo, pero no puedo aceptarlo. Ganyu suspiró, sin embargo, hermano pequeño, ¿crees que las palabras de Kekin fueron correctas o incorrectas? Jiannin respondió, creo que no estaban del todo correcto, pero tampoco estaban del todo mal. Estás siendo inteligente. Ganyu sacudió la cabeza,
tratándolo como su hermano marcial tratando de mantener la neutralidad. Pruébalo y terminemos nuestro trabajo. El tono de Ganyu tenía un toque de anticipación y alegría. Me pregunto qué ha hecho Zen hoy. Las habilidades cocina de Zen eran bastante buenas, alcanzando los estándares de cocción en casa después de la guía de Jian Nin. Aunque Jian Nin no fue genial en la enseñanza, Zen tenía un talento natural para cocinar. Quizás porque su hogar siempre había sido frío y solo con ella misma, y ahora tenía la calidez de la familia. Ganyu ya no necesitaba usar el trabajo de tiempo extra para aliviar su soledad y sentimientos de estar fuera de lugar en Liyue Harbor como medio adeptus, mitad humano. Definitivamente habrá platos vegetarianos, no te preocupes. Jian Nin sonrió. Después de charlar un poco más, volvieron a su trabajo. Su eficiencia laboral, no hace falta decir que fue excelente. Capítulo 37. Pasaron varias semanas, y Jian Nin se convirtió con éxito en un empleado permanente. Aunque era joven, con Ganyu como su garante y tutor, y sus capacidades laborales ampliamente elogiadas, logró tener éxito. Sin embargo, durante estas semanas, el horario de trabajo puntual de Ganyu causó una gran angustia a los demás en el pabellón Yue. La carga de trabajo de repente aumentó, y algunos no pudieron evitar presentar quejas a Keqin y Ningguang. Pero fueron criticados rápidamente. Keqin, innecesario decir, fue directo. Desde el rito de la descensión, ella, quien propuso, Liyue Harbor pertenece a su pueblo, y promovió el gobierno de la gente, los criticó sin piedad. Si el pabellón Yue cae en el caos solo porque Ganyu, una sola persona, deja de trabajar en horas extras y mantiene la carga de trabajo de un empleado normal, ¿qué están haciendo el resto de ustedes? Si tienes personal, reclute a más personas. Si el trabajo no está terminado, trabaje horas extras. No piense que no sé que Ganyu ha estado completando muchos de sus deberes básicos para usted. 1. Ningguang era un poco más discreto, pero solo un poco. Su ayuda fue un favor, no una obligación. No puede usar obligaciones morales para manipular a los demás, en lugar de esperar que Ganyu regrese a su carga de trabajo anormal anterior. ¿Por qué no reflexionar sobre por qué no puede completar su propio trabajo? ¿Es porque te falta competencia? Por lo tanto, la situación anormal del pabellón de Yue, donde Ganyu había estado asumiendo la mayor parte del trabajo, comenzó a mejorar gradualmente. Keqin hizo reformas audaces, con el Tiancan Ningguang y el Tianzu actualmente ausente apoyando sus cambios. Los que carecían de capacidad y simplemente se despidieron de la costa, mientras que las personas capaces fueron promovidas independientemente de la antigüedad. Con 3 de los Kixin de acuerdo, mientras que varios otros estaban temporalmente lejos del puerto de Liyue, esto podría considerarse un consenso entre los niveles superiores de Liyue, y los que siguieron a continuación no tuvieron más remedio que aceptarlo. En cuanto a Jian Nin, su alta eficiencia laboral significaba que incluso una carga de trabajo excesiva era simplemente normal para los estándares ordinarios. Siendo joven, a menudo terminaba su trabajo en mediodía, pasando el tiempo restante deambulando o acompañando a Zen para intimidar a los guardias y lichurls en el desierto. Un día, mientras caminaba por las calles de Liyue con un pincho en la mano, Jian Nin escuchó a alguien llamando a su nombre. Mirando hacia arriba, vio a Zhongli parado allí, y lo saludó alegremente con él. Zhongli dijo, ven por un momento, no estás ocupado, ¿verdad? Jian Nin asintió y lo siguió por las escaleras. Descubrió que era un teatro. Aunque Jian Nin había estado en Liyue durante algún tiempo, nunca había visitado aquí y miró con curiosidad. La ópera de Liyue es realmente excepcional. Es una lástima que el famoso Jung Jin no esté actuando hoy, pero vale la pena apreciarla, dijo Zhongli mientras llevaba a Jian Nin a una caja privada. No sé mucho sobre la ópera, pero estoy interesado, dijo Jian Nin, apoyado en la barandilla del balcón. Entonces, ¿necesitas algo de mí, señor Zhongli? Zhongli observó a Jian Nin, escuché que has ganado el reconocimiento de todos en el pabellón Yue, y en tu tiempo libre, ¿aclaras monstruos y salvas a la gente? Sí, todos somos personas de Liyue, ayudándose mutuamente, respondió Jian Nin casualmente. Zhongli sonrió y se sentó, de ahora en adelante, no me llames, señor. Como nos saludamos como maestro y discípulo, pueden llamarme maestro. Sí, maestro Zhongli, Jian Nin se corrigió inmediatamente. Podía decir cuán formidable era Zhongli, y el retenedor de la nube le había aconsejado que si otros adepti estuvieran dispuestos a enseñar, estaría bien llamarlos maestros. Entre los adepti, todos eran camaradas, y rara vez se encontraban, sus relaciones estaban bastante cerca.
Por lo tanto, Jian no tenía reservas sobre llamarlo maestro. Songli asintió con una sonrisa. Muy bien, en el futuro, puedes visitar la funeraria Guanzheng con más frecuencia. Explicaré cualquier pregunta que tengas sobre los elementos geográficos, la lámpara y las artes adeptales que entiendo. Sí, maestro Songli, respondió Jian. Ahora, entonces, la ópera está comenzando. Vamos a ver, dijo Songli finalmente, luego se quedó en silencio. Después de la actuación, las personas a continuación comenzaron a dar consejos, especialmente algunos espectadores de edad avanzada que colocaron a Mora directamente en los sombreros de los artistas. Esto se llama premio principal, un reconocimiento de los artistas individuales. Este ingreso les pertenece personalmente, no a toda la compañía, explicó Songli. Ya veo, se dio cuenta de Jian. Songli tocó suavemente una campana cercana, y un servidor entró. Sosteniendo su taza de té, Songli dijo, la ópera de hoy fue satisfactoria, les otorgue 10.000 mora, acusados de la cuenta de Guanzheng Funeral Parlor. El servidor hablaba algunas palabras auspiciosas antes de irse. Jian se sorprendió, ¿se podían poner a cuenta las tips? Claramente, su maestro ocupó una posición alta en la funeraria. Songli se puso de pie y caminó hacia la ventana, con Jian siguiendo rápidamente. Después de la mirada de Songli, notó a una mujer joven con una gorra de tela. Jian se sorprendió. A pesar de un poco de disfraz y presencia oculta, como alguien que con frecuencia trabajaba con Kekin y era sensible a la energía elemental, la reconoció de inmediato. ¿Kekin? ¿Por qué está limpiando las mesas aquí? Songli explicó, la Yuen de esta generación hace todo ella misma, creyendo que acercarse a la gente común, escuchar sus voces y experimentar la vida de los ciudadanos comunes es crucial para construir Liyue. Por lo tanto, en su tiempo libre, a menudo se disfraza de personas comunes o trabajadores básicos para investigar y experimentar, luego regresa para modificar sus políticas en consecuencia. Eso es impresionante, dijo Jian sinceramente. Songli de repente dijo, en el futuro, debes interactuar con ella más. Pero Kekin parece estar en desacuerdo con la hermana mayor sobre algunos asuntos, dudó Jian. Songli sonrió, ¿Ganyu? Comprensible, pero Ganyu lo entenderá gradualmente. Tener a alguien como Kekin que piensa de forma independiente, creo que Rex Lapis Morax solo se sentiría satisfecho. Oh, entiendo, dijo Jian. Continuaron discutiendo los asuntos de cultivo diario. Después de calcular el tiempo y sintiendo que alguien venía de arriba, Songli levantó el dedo, asegurando que Jian no fuera consciente de la persona afuera, luego dijo. Siéntate, todavía tenemos algo de tiempo, dime, ¿qué piensas de las palabras de Yuen en el rito de descensión? Jian no solo estaba aturdido, sino que la persona afuera también se los animó. Capítulo 38. Maestro Songli, ¿por qué de repente estás haciendo esta pregunta? Jian estaba perplejo. Songli respondió, simplemente curioso. Si es inconveniente discutir, está bien. Después de reflexionar por un momento, Jian dijo, no hay nada de lo que no pueda hablar. Siento que Kekin es demasiado radical. Sus palabras y puntos de vista no son del todo correctas, pero tampoco pueden llamarse mal. Oh, por favor, elabore, dijo Songli. Jian continuó, bueno, aunque Kekin es de mente independiente y se centra en la eficiencia, queriendo que Liyue se dispare, está pasando por alto una cosa. Es decir, mientras da grandes pasos hacia adelante y se preocupa por lo que podría suceder si Rex Lapis no es un día, no ha mirado a las personas que la rodean. No todos tienen tanta visión hacia adelante. Continuar, dijo Songli concisamente. Por eso digo que es radical, explicó Jian. Solo desacelerando y llevando a quienes te rodean a progresar juntos, fomentando esta sensación de conciencia de crisis juntos, se pueden unir los esfuerzos de todos. Mira a Kekin ahora, ella está sola. Songli preguntó, entonces, ¿qué piensas sobre las palabras de Kekin? ¿Morax llevará a la gente al próximo milenio, los próximos 10, 100 o miles de milenios? Jian respondió, eso es imposible. He leído de los textos del maestro que tanto adepti como dioses tienen algo llamado erosión, ¿verdad? Esto significa que no son seres eternos. Liyue eventualmente tendrá que avanzar sin Morax, es solo cuestión de tiempo. Pero al menos, no ahora, agregó Jian. Con respecto a su no ahora, tengo curiosidad, pero creo que alguien más podría ser aún más curioso. Entra, Songli finalmente eliminó su hechizo, esperando que tal vez estos dos jóvenes pudieran tener una conversación adecuada.
Songli contempló cómo proceder desde aquí. Jiannin se sorprendió, luego sintió a alguien familiar fuera de la puerta. Pido disculpas por interrumpir. No quise escuchar, solo estaba trayéndote para los dos, pero encontré tu discusión extremadamente interesante. Kekin abrió la puerta. Aunque vestida como sirvienta de té, con su disfraz quitado, todavía era una mujer joven increíblemente hermosa. ¿Kekin? Jiannin se sorprendió. Kekin entró, colocó el té sobre la mesa y se sentó. Dime más, estoy muy interesado. Kekin miró a Jiannin expectante. De hecho, desde su encuentro en el Guansuin, había sentido que este joven se llevaría bien con ella. Además, disminuyendo la velocidad para llevar a todos hacia adelante, fomentando un sentido compartido de conciencia de crisis, fue un excelente consejo. Como ambos son de la misma generación, debe tener muchos temas comunes que discutir. Me quitaré el permiso ahora. Songli se puso de pie, preparándose para irse. Kekin dijo agradecidamente, como se esperaba del señor Songli de Wanseng Funeral Parlor, tan conocedor de asuntos antiguos y modernos. Gracias por hoy, cubriré los gastos de hoy. La reunión de hoy se sintió algo guiada, y el único orquestador posible fue el señor Songli. Además, desde que Jiannin lo llamó maestro, ¿tal vez este señor Songli era un adepto retirado? No es de extrañar que estuviera tan bien informado y parecía trascender asuntos mundanos. Songli sonrió y dijo, la estrella de Yueng no necesita ser tan educada. Ustedes dos deberían hablar más. Despedida. Salió de la habitación, cerrando cuidadosamente la puerta detrás de ellos. Después de que Songli se fue, la atmósfera se volvió incómoda y extraña. Uno fue el Yueng que quería hacer preguntas, pero se sintió incómodo por escuchar a la puerta. El otro era un discípulo de un adepto que había sido atrapado discutiendo a alguien a sus espaldas. ¿Ejem? Finalmente, el Yueng rompió el incómodo silencio. Jiannin, dijiste que mis palabras no eran del todo correctas. ¿Por qué? Jiannin explicó, bueno, con respecto a este punto, lo discutí con el señor Songli. Si otras naciones tienen sus dioses pero su país no, inconscientemente se sentirá inferior en asuntos diplomáticos porque le falta un poder equivalente. Kekin frunció el ceño. Aunque todavía prefería la gobernanza humana, reconoció a fondo el poder de Rex Lapis. Era como tener una negociación comercial donde el otro lado tiene tarjetas de triunfo absolutas. Si no lo haces, naturalmente te vuelves cauteloso. Esa es la confianza de que tener tales cartas de Trump da al otro lado. Además, con respecto a la capacidad de Li Yue para manejar bestias mágicas, aunque Kekin tenía confianza, no era arrogante. Sin experiencia práctica, esto siguió siendo cuestionable. Además, incluso si pudieras manejar bestias mágicas, y el Miyelit más el Adepti formó una fuerza poderosa, el otro lado tenía algo más que bestias mágicas. Además, si bien puede garantizarse, e incluso esta generación de que Kixin es sabio, ¿qué pasa con las próximas generaciones? ¿Docenas de generaciones? A diferencia de los dioses, que aman a la humanidad, los humanos tienen deseos egoístas. Kekin frunció el ceño. ¿No podríamos usar una buena supervisión y leyes extremadamente estrictas para restringir a los funcionarios públicos? Eso es imposible. ¿Qué uso son las leyes estrictas? En mi patria original, no había dioses, solo humanos. El resultado fue que ninguna nación podría durar miles de generaciones. Algunos incluso cayeron después de 2 generaciones, todo porque los humanos tienen deseos egoístas. 1. Con los deseos egoístas vienen el faccionalismo y la corrupción, y luego una buena nación se desmoronará, incluso conducirá a años de guerra. Además, en la posición de Kixin, incluso pueden modificar directamente las leyes. Cuando Rex Lapis está presente, necesitan su aprobación, pero ¿qué pasa cuando no lo es? Jiannin educó brevemente a Kekin sobre la historia de varias dinastías, incluidas las historias de ignorar las leyes, modificar las leyes, varios impuestos escandalosos y, en última instancia, como la opresión oficial condujo a la rebelión civil. La expresión de Kekin se puso seria cuando cayó en un pensamiento profundo. Después de respirar y beber un poco de agua, Jiannin continuó. Entonces, espera un poco para los que te rodean. Además, su defensa para la gobernanza humana en realidad no entra en conflicto con si Rex Lapis protege a Li Yue. Kekin miró a Jiannin. Mira la historia del vecino Mondstadt, dijo Jiannin. El Anemo Archon Barbato siempre se ha mantenido fuera de los asuntos, pero cuando el clan Lauren se oscureció, ¿no intervino el Anemo Archon para restaurar el pedido? Entonces,
la gobernanza humana es posible, pero cuando las cosas alcanzan cierto punto, Rex Lapis puede intervenir como una red de seguridad. En cuanto a lo que dije acerca de que Rex Lapis no es eterna, es como una ley natural, un ciclo natural que no se puede detener. Capítulo 39. La conversación entre Jiannin y Keqing duró toda la tarde. Keqing fue completamente convencido por las opiniones de Jiannin. Jiannin le dio a Keqing una pequeña muestra de la conmoción de 5000 años de historia china. Finalmente, Keqing agarró con entusiasmo la mano de Jiannin, sus ojos brillaban. De hecho, debo hacer que trabajes debajo de mí. Ya sea en términos de opiniones o habilidades, el joven antes que ella coincidía perfectamente con sus expectativas para un asistente. Jiannin dijo, prefiero no, Lady Keqing. No me gusta trabajar horas extras. No te preocupes, no tendrás que trabajar en absoluto horas extras, prometió Keqing fácilmente, priorizando por primera vez a bordo. Jiannin dijo, bueno, estoy bien bajo mi hermana mayor. Keqing de repente se dio cuenta, correcto, Ganjo es tu guardián y tu superior. En ese caso, hablaré con Ganjo. Venga conmigo. Diciendo esto, se olvidó de su visita encubierta y llevó a Jiannin. Cuando dejaron el teatro, se encontraron con la hermana en la entrada. Keqing simplemente asintió con la cabeza a la hermana Lan y continuó caminando con Jiannin, dejando a la hermana Lan con una sonrisa sutil. La hermana Lan estaba bastante contenta, parecía que Lady Keqing y este joven estaban realmente juntos. Tomados de la mano en la calle, y Lady Keqing con tanta ropa gruesa. Esto era claramente para evitar la atención mientras conocía a su joven amante. La hermana Lan sintió que había descubierto algo jugoso. Ella tenía más material de chismes ahora. La hermana Lan estaba muy feliz. Ganjo. Keqing presionó la puerta de la oficina de Ganjo. Ganjo miró desconcertado, luego arregló su mirada en Keqing y Jiannin se unió a las manos. Lady Keqing, ¿qué eres? Ganjo siguió mirando, como si dijera, déjalo ir. Pero Keqing no prestó atención, aunque Jiannin intentó en silencio liberarse pero falló. El agarre de Keqing estaba muy apretado. Keqing dijo, he hablado con su hermano menor, y de hecho, su hermano menor necesita trabajar debajo de mí para utilizar completamente sus enormes talentos. Al escuchar esto, Ganjo se disgustó. Lady Keqing sugiere que bajo mi guía, ¿estoy desperdiciando su talento? Keqing dijo, eso no es lo que quise decir. Principalmente, los pensamientos de Jiannin sobre el futuro de Liyue, junto con algunos otros planes y perspectivas, son muy similares a los míos, incluso complementarios. Así que pensé en transferir a tu hermano Junior a trabajar debajo de mí. Ganjo dijo, en primer lugar, debería haber propiedad entre hombres y mujeres. Creo que Lady Keqing debería dejar ir a mi hermano menor. Keqing se sorprendió, luego lanzó su mano, pero sintió que no era un gran problema. ¿Qué pasa con eso? Es solo una relación de colega normal. Estaba emocionado por un momento. Pero puede haber algunos rumores. Una persona recta no teme sombras. No me importa, dijo Keqing. Ganjo pensó en silencio, pero me importa, y el hermano Junior está con la hermana Junior ahora. La hermana Junior no está en Joy Pavilion, y la aparición de Junior Broter es muy insegura. Entonces, como hermana principal, por supuesto, necesitaba vigilar bien el hermano Junior. No discutamos esto más. Lo diré de nuevo, antes de que el hermano Junior cayera por la montaña, el maestro me dijo que me dejara cuidarlo bien, por lo que está más seguro bajo mi supervisión. Ganjo claramente no lo iba a dejar ir. Keqing frunció el ceño pero no tenía solución. Ganjo no era un secretario ordinario. Además del trabajo de secretaría regular, ella también era el vínculo entre los Adepti y el Kixin, incluso con la capacidad de alcanzar directamente a Rex Lapis, aunque nunca lo había usado. Si uno tuviera que decir, la posición de Ganjo en Liyue Harbor fue el segundo después de Rex Lapis, por encima de todos los demás. Al no ver forma de convencer a Ganjo, Keqing solo podía decirle a Jiannin, cuando llegas a la mayoría de edad y ya no necesitas un tutor, siempre eres bienvenido de mi lado. La expresión de Ganjo se volvió aún más disgustada. Lady Keqing, ¿no tienes mucho trabajo sin terminar? ¿No deberías volver a trabajar al trabajo en lugar de perder el tiempo aquí? Esto claramente la estaba enviando. Keqing no persistió. Ella creía que con sus habilidades, definitivamente podría atraer a Jiannin a trabajar para ella. Era solo cuestión de tiempo. Pensando esto, asintió con la cabeza amistosa a Jiannin, luego salió de la oficina. Ganjo esperó hasta que Keqing se fue, su expresión aún disgustada.
De repente miró a Jian-Nin. No te dejes engañar por una mujer tan mala, Jian-Nin. Jian-Nin dijo rápidamente, lo sé, hermana mayor. Cálmate, cálmate. Virtió a Ganyu una taza de agua. Ganyu tomó un sorbo, y la ira en su corazón se disipó gradualmente. Continuemos trabajando, es casi el momento de salir del trabajo, dijo Ganyu. Jian-Nin solo pudo permanecer al lado de su hermana mayor. Esto es aburrido, quiero ver ríos de sangre, dijo el sistema. Cállate, dijo Jian-Nin ferozmente. Si ve ríos de sangre, podría ser mi sangre. En la cámara Jade de Ningguang terminó el trabajo de su día y levantó la mano ligeramente para recoger documentos cercanos que contenían informes de inteligencia que recientemente había comenzado a leer para entretenimiento durante el tiempo libre. Baiben, una de las 3 secretarias, estaba de pie en silencio cuando de repente escuchó la risita de Ningguang y se dio curiosidad. Lady Ningguang, ¿qué pasó? Ningguang dijo, la inteligencia de hoy dice que Ganyu y Keqing tuvieron una acalorada discusión en la oficina sobre Jian-Nin. Baiben se sorprendió, ¿este joven realmente tiene tal encanto? Ningguang dijo, no tengo claro exactamente lo que discutieron, pero puedo confirmar que se centró en este joven. Sin embargo, dado que ambas partes son figuras importantes, no se atrevieron a acercarse lo suficiente como para escuchar exactamente lo que se dijo. Los hermosos ojos de Ningguang continuaron escaneando hacia abajo, luego dijo, sin embargo, Keqing parece valorar a este joven bastante. Incluso fue a Ganyu directamente para tratar de estafarlo. Ningguang no pudo evitar sentirme curioso también. ¿Qué encanto poseía este joven? Cuando hay una posibilidad en el futuro, ella podría tener una conversación con él. Hermano Junior, ¿eres libre mañana? Ven conmigo, dijo Sen a Jian-Nin por la noche. Claro, ¿para qué? Jian-Nin preguntó. Sen dijo, descubrí algunas ruinas de una bestia mágica, con monstruos que se criaban a su alrededor. Joel Pavilion me ha encargado que lidie con eso. Pensé que podría no ser seguro solo, así que quería que vinieras conmigo. Jian-Nin dijo, seguro. Sintió cierta anticipación. Después de estar aquí durante tantos años, este fue su primer encuentro con ruinas relacionadas con bestias mágicas. Capítulo 40. ¿Empacaste todo? Agua, carpas, comida seca y talismanes. Temprano en la mañana, Ganyu estaba ayudando a sus discípulos Junior a empacar sus bolsas con todo lo necesario para la supervivencia del desierto. Estaba actuando como una madre gallina, constantemente preocupándose por los detalles. Finalmente, Jian-Nin no pudo contener más y dijo, hermana mayor, Sen y yo tenemos mucha experiencia en la supervivencia al aire libre. No te preocupes. Ganyu respondió, no, esta vez es diferente, son las ruinas de un dios demonio. No tienes idea de lo que podría pasar allí. Si el pabellón Yuei no me necesitara en este momento, me habría ido contigo. Si lo peor llega a lo peor, podríamos preguntarle al maestro, sugirió Ganyu después de una duda de momento. Jian-Nin respondió rápidamente, eso no será necesario, de verdad. Tenemos cuidado. Ganyu finalmente cedió, muy bien entonces. Si algo parece mal, simplemente retírate de inmediato. No importa si la comisión no se cumple, puedo explicarlo al pabellón Yuei. Entendido, hermana mayor. Vamos a salir ahora. No olvides aprobar nuestro permiso para estos pocos días, dijo Jian-Nin. Las ruinas del dios demonio eran típicamente cementerios de dioses caídos, en su mayoría ubicados dentro de las fronteras de Liyue. La gran mayoría de estas ruinas contenían las lanzas de piedra de Rex Lapis. ¿Por qué más crees que había tantos dioses demonios originales en Liyue, pero ahora solo queda uno? Todos fueron atacados uno por las lanzas de Geo Archon. Hermana mayor, ¿sabemos algo sobre los antecedentes de este dios demonio en particular? Jian-Nin preguntó con curiosidad. No está claro. Lord Rex Lapis sometió a muchos dioses demoníacos en esos días, y la mayoría de los casos son demasiado antiguos para investigar adecuadamente. Respondió Sen. Sin embargo, debemos acercarnos. El número de monstruos está aumentando. Jian-Nin empaló casualmente un ilichurl que había saltado de los arbustos, sujetándolo a un tronco de árbol mientras hablaba. Sí, debería estar cerca. Hermano, estamos contando contigo, dijo Sen. Jian-Nin asintió. Gracias a su habilidad de absorción y la existencia del sistema, sus habilidades de detección superaron a las personas normales. Como resultado, a menudo sirvió como radar vivo durante sus expediciones de desierto. Jian-Nin pensó para sí mismo, deja de jugar muerto, ponte a trabajar.
He superado sus métricas mensuales de rendimiento, por lo que también debe hacer su parte. Veniendo, viene. Espera un segundo, avanza unos 500 metros, luego ingresa a la cueva, respondió el sistema. Jianin dijo, no es necesario activar una búsqueda, no tienes nada bueno que ofrecer de todos modos. Mejor guárdelo para la actuación del próximo mes. Después de pasar tanto tiempo juntos, Jianin sintió cada vez más que el sistema estaba allí para conversar con él. Las recompensas de misiones se estaban volviendo más picantes cada vez. Además de que los artículos del paquete para principiantes son algo útiles, todo lo demás, tanto elementos como habilidades, no valía nada. ¿Te imaginas trabajar hasta la muerte, atravesando a todos los monstruos en Willy Plants, luego siguiendo la búsqueda del sistema para extorsionar un gremio de comerciantes hostil? ¿Solo para ser recompensado con el dominio en las habilidades de costura? ¿Qué tan frustrante es eso? Hermana mayor, de esta manera. Sígueme, dijo Jianin. Zen lo siguió en silencio, su cuerpo tenso y alerta. Al llegar a una entrada de cueva, Jianin frunció el ceño. Sus instintos le dijeron que el aura que emana de la cueva era escalofriante. Y profundamente repulsivo. Tantos restos de Dios demonio. Zen frunció el ceño. Jianin examinó la entrada de la cueva, señalando lo que parecía ser nuevas marcas. ¿Este colapso naturalmente hace unos días? No se parece a eso, observó Zen. Más como un daño intencional. Ten cuidado. Jianin asintió, vamos. La cueva estaba muy oscura. Jianin sacó la herramienta de iluminación que su maestro le había dado. Aunque no hizo las cosas brillantes como el día, les permitió ver claramente dentro de un radio de unos 10 metros. Esto definitivamente estaba hecho por el hombre. ¿Alguien fue estafado por un maestro de Feng Shui para construir una casa aquí? Jianin bromeó cuando notó que los materiales de acero y las tuberías de agua se dispersaron. Zen permaneció en silencio. Caminando unos pasos más allá, Jianin vio varias mesas adentro, con un plan extendido por una de ellas. ¿Está esto, destinado a ser un laboratorio de investigación? Mirando el contenido del plan, Jianin frunció el fruncido de su frente. Parece que alguien está muy interesado en los restos de Dios del demonio. Jianin se rió. Aunque nunca había manejado esas cosas él mismo, no fue difícil saber de las palabras de su maestro que estos materiales eran extremadamente peligrosos. En Liyue, seguramente nadie se atrevería a meterse con esas cosas justo debajo de la nariz de Rex Lapis, dijo Zen. Jianin se apoderó de su lanza, nunca se sabe. Podríamos atrapar un pez grande hoy. Ya había escuchado movimiento desde fuera de la cueva. La energía Criodes fluctuó a su alrededor mientras se preparaba para la batalla. En la entrada de la cueva había dos hombres altos y musculosos con rasgos ásperos, con lo que parecía ser ropa extranjera. Uno llevaba morado, el otro verde. El que estaba en púrpura llevaba un enorme martillo, mientras que el otro tenía lo que parecía dos brazales. Uno de ellos notó las huellas en la entrada y su expresión cambió. No es bueno. Alguien ha descubierto este lugar. El otro habló en una voz profunda, ¿qué debemos hacer? Esto no puede salir. Simple. Mirando las huellas, aún no se han ido. Y a juzgar por los tamaños, uno pequeño, uno más grande, probablemente solo un niño y una mujer. No difundirán ninguna noticia. ¿No son ustedes dos demasiado seguros? Jianin salió lentamente de la cueva, mirando a los dos hombres altos con disgusto. Entonces son las ratas Fatui. El Fatui, Jianin había tratado con ellos antes. Anteriormente habían tratado de estudiar algunos artefactos adeptales que su maestro había dejado al pie de la montaña, pero Jianin los había alejado. Al principio, había pensado que eran solo otro grupo de caza del tesoro. Pero después de llegar a Liyue Harbor, obtuvo una comprensión más profunda de los Fatui. Al igual que el Miyelit, los Fatui eran la fuerza militar de Snezhnaya. Sin embargo, a diferencia del Miyelit, los Fatui eran infames en cada nación. Se decía que estaban involucrados en todo tipo de estafa y acto malvado imaginable, arrojando su peso por todas partes. Incluso hubo rumores de que estaban tratando de interferir con los gobiernos de otras naciones. Jianin había escuchado todo esto de la gente en el pabellón Yuei, aunque no estaba seguro de cuánto era cierto. Pero sus actitudes en el desierto fueron de hecho extremadamente dominantes. Incluso los había atrapado en el acto de secuestrar a los niños durante una de sus expediciones de limpieza de monstruos. Entonces los despreciaba profundamente. Los traficantes de niños merecían ser cortados en 1000 piezas en cualquier mundo.
A juzgar por lo que acaban de decir, claramente no estaban tramando el bien dentro de las fronteras de Liyue, por eso Jiannin se había revelado a sí mismo. Tenía muchas preguntas para hacerles. Pero primero, era hora de una paliza.